Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad que compartiendo con ustedes. eh, Cari siempre me contaba del trabajo de ustedes y bueno, eh, me, me- la verdad me siento muy halagado de que me hayan invitado y que tengan interés en escuchar lo que tengo para compartir. Un poco, yo preparé así un texto, un texto medio largo, complejo, que espero poder guiarme con ese texto, seguir. Porque soy así de hablar así al tuntún, voy hablando y pensando mientras hablo. Pero en principio cuando iba a iniciar la charla, se me ocurrió preguntar un poco si ustedes tienen idea de qué significaría la animalidad o qué es la animalidad para ustedes, digamos. Eh, si alguno tiene alguna, alguna pequeña idea o qué sienten cuando hablo de animalidad. Eh, si quieren alguno decir algo, puede decirlo. Eh, Bueno, yo por experiencias propias que hemos tenido con mi marido y, por ejemplo, con unos jotes y con un burro y con nuestros animales, siempre hay una comunicación más allá del habla, del entendimiento normal que uno puede tener una persona, pero hemos recibido una respuesta siempre. Perfecto, sí, espectacular. Mira, no sé que alguien quiera agregar algo más. Bueno, miren, yo creo que eso que ella acaba de comentar es justamente lo que quería yo comentarles, ¿no? O sea, tenemos una idea sobre los animales, nosotros somos humanos, consideramos que los humanos no tenemos que ver con la animalidad, en realidad nosotros somos animales, eh, pero definimos a los animales de alguna manera a través de algo que los animales utilizan muy poco, ¿sí? En otros niveles, que es el lenguaje. O sea, nosotros hablamos sobre los animales y los definimos desde nuestro vivir en el lenguaje, diría el doctor Maturana. Nuestra concepción de la animalidad casi siempre tiene que ver con nombrar los animales, nombrar la animalidad desde un lugar eh, de la excepcionalidad quizás que las palabras fueron creando en lo humano, ¿no? En nuestra manera de sentirnos, ya no tan animales. Y todo esto está muy relacionado con cosas que voy a comentar más adelante. Pero también nos pasa que los que estamos en contacto con los animales, ¿sí? Con otros animales, los que convivimos con ellos, empezamos a notar de que en el hacer, en el estar y en el sentir, hay una conexión distinta a la que desde las palabras se han venido diciendo todos estos siglos sobre los animales, ¿no? Se han pensado, durante épocas se ha pensado que los animales no tenían sentimientos, que eran máquinas que comían sin sentir, sin tener hambre, o que los animales son una especie de circuitos reactivos, que no piensan, que no tienen moral, que no tienen un sentido de la justicia. Bien, todo eso se fue construyendo a partir de la historia del hablar sobre los animales, del nombrar los animales desde la palabra y desde las concepciones, digamos, del pensar que nos recorrieron todos estos años. Y esto, digamos, es muy distinto a lo que experimentamos cuando comunicamos con animales. De pronto hay una parte nuestra que se entiende perfectamente con un perro, con un gato, incluso con un animal desconocido. Hay de pronto unas sensaciones que nos recorren desde nuestra propia animalidad. Vamos a empezar a hablar también. Nosotros también somos animales y tenemos un código eh, que nos ha puesto en cercanía desde otros lugares, que no son los lugares del pensar, del hablar, o incluso los lugares teóricos, ¿no? Eh, en donde digamos, se define a la animalidad desde la palabra. Cualquier persona ve que los animales
sienten, lo ve, lo siente, no necesita leer ningún trabajo científico para darse cuenta que los animales sienten, que piensan de alguna manera, que se comunican, que tienen un lenguaje, ¿no? Mucho de lo que todavía no sabemos de los animales se encuentra con la barrera, otra vez, de nuestras definiciones de lo que son los animales, y de todo nuestra intención de definirnos como no animales, definir lo humano lejos de la animalidad. Y esto también lo voy a comentar un poquito ahora más adelante. Voy a ir un poco a mi trabajo, ¿sí? Como para arrancar un poco con dónde viene esta mirada nuestra sobre la animalidad, desde dónde viene esta necesidad de diferenciarnos de los animales y nuestra idea de excepcionalidad también. Hay un momento histórico voy a ir muy atrás, hay un momento histórico durante el cambio entre el Paleolítico y el Neolítico, en donde aparece una tecnología, ¿no? De subsistencia, ¿sí? Una tecnología que nos transformó, digamos, totalmente, que transformó nuestra manera de estar en el mundo, nuestra manera de concebir y percibir incluso la realidad circundante, y nuestra manera de contactar con, desde la palabra, obviamente, y desde, como siempre lo hacemos, ¿no? Desde el mundo de la palabra, y desde el mundo del pensamiento, con el resto, la autoridad, la naturaleza, etc. Esta tecnología es la domesticación, ¿sí? La domesticación generó un cambio de paradigma importantísimo en nuestra cultura, o sea, en la humanidad. La domesticación produce una manera distinta de habitar el planeta y los territorios. Es un cambio esencial que, si ustedes han leído al doctor Maturana, el biólogo chileno, él lo explica muy bien, ¿no? Cuando define cómo la domesticación cambió nuestra manera de percibir a los otros animales, ¿sí? Y a los demás. O sea, la domesticación da comienzo a algo que es la vida pastoril. O sea, la apropiación. ¿Qué significa la domesticación? Significa que nosotros empezamos a reproducir los animales con los que antes coexistíamos, ¿sí? Los cazadores tenían conocimiento de los animales, vivían junto a ellos, muchos pueblos cazadores aún lo hacen, ¿no? Coexistían con los animales en los territorios, pero no los apropiaban, o sea, no los poseían y no los criaban en cautiverio. Con esta nueva manera, de esta tecnología, digamos, de la cría en cautiverio de animales, comienza una nueva manera de subsistencia nuestra. No solo se da a nivel animal, sino también la domesticación se da a nivel de las plantas. Pero la domesticación animal tiene una gran injerencia por sus características, porque para domesticar un animal, yo tengo que, de alguna manera, apropiarme de este, hacerme dueño, básicamente, en el hecho de su cuerpo, ¿sí? Hacerme dueño de su vida, ¿sí? Es decidir cuándo come, cuándo se reproduce, cómo lo hace, con quién lo hace, ¿sí? Estoy adueñándome de la existencia de otro ser, ¿sí? Los cazadores no lo hacían, o sea, únicamente en el momento de que tomaban su cuerpo para alimentarse, se adueñaban de ese otro. Pero antes que eso, los cazadores coexistían con los animales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este cambio? El doctor Maturana lo explica muy bien. O sea, al apropiarnos de ciertos animales, nosotros empezamos a sentirnos en guerra con otros animales porque
sentimos que, por ejemplo, el lobo empieza a ser un peligro para la subsistencia de nuestra familia, a partir de que el lobo también quiere comerse los animales que hemos apropiado, por ejemplo, las cabras, los chivos. Esta situación va generando una nueva manera de ver a otros animales y a la naturaleza. Lo mismo pasa en la agricultura. Digamos, las malas hierbas son esas que intentan invadir el espacio que hemos apropiado, ¿sí? La tierra que poseemos, de la cual quitamos la mayor parte de la vida que existente ahí, para colocar lo que nosotros hemos domesticado, las plantas que hemos domesticado, ¿no? Digamos, la agricultura, digamos, también fue un proceso de apropiación y de domesticación de los territorios, ¿no? Así como, pero que tuvo una gran influencia, donde tuvo una gran influencia, desde mi perspectiva, la domesticación animal, ¿sí? Porque el choque que produce hacerse dueño del cuerpo de un otro, cuando uno lo considera a ese otro un igual, como lo consideraban muchas culturas primitivas, consideraban los animales parte de su familia, parte de una gran familia, parte de una comunidad, incluso algunas sujeto político, digamos, dirían de escola. O sea, los sentían como, digamos, el territorio todo como una comunidad. Entonces, este cambio en la relación a partir de la domesticación y la apropiación de los animales nos empezó a generar un conflicto con otros animales y con la naturaleza en general, ¿sí? Aparecen otro modelo de subsistencia y de vida, que es digamos, la vida pastoril, la cría de animales, ¿sí? Y con esto, la vida también, los pueblos pastoriles eran pueblos guerreros, ¿sí? Que por lo general, cuando un territorio agotaba sus recursos, porque su modelo era lineal, digamos, era un modelo de apropiación y de uso, cuando sus territorios, digamos, agotaban sus recursos, empezaron a invadir otros territorios y a extenderse por el mundo. Estos pueblos, a su vez, generaron lo que llamamos las raíces de la cultura occidental, ¿sí? Occidente, toda la historia de Occidente es la historia de la expansión de este modelo cultural, ¿sí? Un modelo que se adueñó en principio o conjuntamente de animales, de territorios, y generó de a poco también o cambió la percepción, digamos, que los pueblos, incluso los pueblos agricultores, tenían respecto de, de su modelo también de subsistencia, ¿sí? Eh, entonces, esperen que no me quiero perder acá. Entonces, ¿por qué comienzo tan atrás? Bueno, un poco porque quería, digamos, describir, digamos, el momento, o sea, el momento en el que nosotros vivimos, ¿sí? Es este momento que lo vemos hoy, ¿no? O sea, el resultado está a la vista. Nos volvimos dueños de la tierra, ¿sí? Y el ser humano solo compite con otros humanos en la posesión y la administración de los territorios, ¿no? O sea, la civilización, lo que llamamos civilización, ha alcanzado todos los confines del planeta, ¿sí? Digamos, y nada, todavía, nada puede detener su avance. Entonces, ¿qué ocurre? En ese momento en que aparece toda esta nueva tecnología de apropiación de la animalidad, digamos, de agricultura, que se transforma de a poco, no solo en la coexistencia con la tierra, o sea, sabemos que, por ejemplo, culturas del Amazonas tienen domesticación de las plantas, o sabemos que había culturas en Norteamérica y en Sudamérica en donde eh, conocíamos ciertas plantas y estábamos continuamente cosechando, recolectando lo que cada estación y lo que cada territorio nos proporcionaba, ¿no? O sea, incluso ayudando un poco o propiciando
Pero la agricultura, digamos, ya es otra actitud frente a la naturaleza, ¿no? Está un poco más patriarcal o más, digamos, más guerrera frente a la naturaleza. Es llegar a un territorio, a una tierra, quitar todo lo que hay allí, ¿no? En el suelo y colocar, ¿sí? Y manipular las aguas, luchar contra las inclemencias climáticas, contra otros insectos para colocar cultivos. Entonces, eh, esa transformación que es poco noticiada, tanto con respecto a nuestra manera de coexistir con los animales, como nuestra manera de coexistir con los territorios y las plantas, va generando distintas transformaciones que se concatenan, tecnológicas, en la manera de percibir el mundo, nuestra manera de crear las razones, ¿no? De crear las razones que fundamentan lo que estamos haciendo o que sostienen lo que estamos haciendo, para llegar a sentir que los seres humanos tenemos este derecho, para algunas culturas divino, de apropiación de la tierra toda, ¿no? Porque luego, probado científicamente, los humanos teníamos alma, o los animales no tienen conciencia, o porque somos, ¿no?, una especie superior, que tiene, digamos, un legado, o cualquier tipo de excepcionalidad que fuimos creando y generando a través del respaldo de las ideologías y los epistemes que fueron naciendo en ese modo de vivir, en ese modo de relacionarnos con la tierra y con los otros seres. O sea, el lobo que antes era, por ejemplo, el tótem, el que nos enseñó a cazar, el símbolo de fuerza para muchos grupos, o de comunidad, o de alianzas para muchos grupos, de pronto se convirtió en el enemigo porque comía las cabras que me iban a dar de comer. Y si bien la competencia existía entre humanos y entre algunas especies, ¿no? La competencia o las luchas o las peleas, no existía esta idea de enemigo, que es ese que con su existencia pone en peligro la mía. O sea, ese que cuando yo lo encuentro en algún lado, debo destruirlo porque su existencia eh, pone en peligro la mía, mi subsistencia. Ese es un poco el concepto que se recrudece, digamos, este concepto de enemigo. El lobo se vuelve enemigo, en la lucha por la apropiación de los territorios, el otro humano se vuelve enemigo. Es un cambio radical en la manera de mirar la naturaleza y presentarse junto a ella, ¿sí? Y integrarse en ella. Y dentro de los pueblos agricultores también se va reproduciendo un poco esta mirada de que la lucha contra las inclemencias climáticas o la lucha por la propiciación de las cosechas, por decirlo de alguna manera. Ahora, en ese momento, según autores como Mumford y, por ejemplo, él habla de que nacen, a partir de este cambio tecnológico, nacen dos tipos de tecnologías, ¿no? Mumford habla de una tecnología autoritaria y una tecnología democrática. Las tecnologías que son capaces de generar grandes monumentos, edificios, convocan a los hombres para ser parte de una maquinaria mayor, en donde el individuo y la democracia, digamos, pierde su sentido, puesto que muchas generaciones de individuos pueden, digamos, plantearse un trabajo, ¿sí? que a mayor escala, ¿no? O sea, o la tecnología que creó las pirámides o los ejércitos, como bien dice Mumford en sus ejemplos, no son las mismas tecnologías o las mismas, sí, o la mismo tipo de asociación que nos une para una eventual técnica de caza, un grupo familiar que sale a cazar y inventa una manera de atrapar animales, sea llevándolos a un despeñadero o rodeándolos, etc. Entonces, digamos, estas asociaciones eran mucho más, o quien se junta para quien se junta, se me está calentando el teléfono,
quien se junta para no, digamos, para cosechar o levantar una cosecha o preparar un cierto territorio para ser plantado, o quien se junta a compartir la carne de un animal demasiado grande, como hacen los musulmanes, un elefante, ¿sí? Para repartirse la carne para que esa carne no sea desperdiciada. Son asociaciones momentáneas y donde el individuo no desaparece frente a la intención del proyecto al que se suma, ¿sí? Un poco también a eso lo relaciona Lewis Mumford con el tema de las técnicas autoritarias y las técnicas democráticas, que terminan las técnicas autoritarias dando la posibilidad de la emergencia de lo que él llama la megamáquina, ¿no? Esta maquinaria que se alimenta, digamos, de sostener, digamos, un sistema de poder. Bien, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, nuestro modo de vivir en el mundo, la civilización va avanzando, ¿sí? Hasta llegar al punto en lo que Derrida llama, digamos, el carno-falo-logocentrismo, o sea, digamos, el clímax de lo que hoy vemos, o sea, ¿no? Digamos, un mundo, digamos, liderado por una economía que es agresiva con el planeta, digamos, por una continua lucha por poderes, etc. A lo que quiero ir es que eh, intento hacer un desarrollo, digamos, del proceso civilizatorio como un proceso que aceptamos en la naturalidad de una excepcionalidad humana, de un control de los territorios, de una coexistencia con la tierra y con otras especies que dejó de ser una coexistencia para ser un dominio y una apropiación, una lucha, una guerra, un modo de estar continuamente empuja o en competencia con los otros y con la naturaleza. El desarrollo de las civilizaciones que al final terminaron imponiéndose en el mundo, ¿no? A partir otra vez de las guerras, a partir de las invasiones. Ustedes ven la historia de Europa o la historia mismo de América o la historia de Asia, son distintos grupos que van, ¿no? Conquistando e invadiendo. Esto no siempre fue así, ¿no? Esto es a partir de básicamente de este periodo y de este momento que les digo, de ese cambio de tecnología, que genera un cambio de manera de estar en el mundo y de percibirse en muchas partes del humano. Ahora, todo esto que llega a su clímax en el siglo pasado, digamos, o en los siglos pasados, también genera un movimiento contrario. Según Raine Esler, la autora del Cáliz y la Espada, ¿sí? Digamos, hay oscilaciones, ¿no? Inclusive dentro de lo que es, que llamamos el patriarcado, digamos, o dentro de lo que es, digamos, esta ontología civilizatoria, en donde todo es guerra, digamos, qué sé yo, en la época de Hammurabi, digamos. Este modelo de competencia continua y de la lucha por el más fuerte, de la posesión, ¿no? Donde finalmente los animales son reducidos a posesiones, las mujeres y sus crías son reducidos a posesiones, los pueblos invadidos son reducidos a posesiones y esclavos, etcétera, etcétera, empieza a necesitar como un poco de ordenamiento para que no sean sálvese quien pueda, y empiezan las primeras ideas de ordenamiento, ¿no? Las leyes del Talión, las leyes de Moisés, el código de Hammurabi, o sea, movimientos que intentan pautar un poco ese modelo de continua competencia y lucha, porque ¿no? Siempre es digamos, la lucha por el más fuerte, digamos, tampoco es posible que las sociedades y las culturas hubieran progresado, digamos, de alguna manera, hubieran avanzado, ¿no? Salvo que se dio también el aplastamiento de otras sociedades, pero se hubieran autocolapsado, como de alguna manera quizás estemos en este momento llegando al final, que muchas llegaron, civilizaciones que fueron colapsando a lo largo de la historia. En fin,
Lo que quiero decir es que todo este proceso siempre trajo como movimientos pendulares, movimientos cíclicos. O sea, en el siglo pasado vimos el nacimiento de la ecología, de los derechos humanos, incluso de los derechos de la tierra, del poshumanismo, del decrecimiento, de la cultura de paz, de la New Age. Todos estos movimientos, digamos, que se sienten y se incorporan como adelantos dentro de las civilizaciones. Ahora, yo quiero cuestionar esta civilización que vengo haciendo un poco el relato, esto que llamamos civilización, esta manera de expansión de un tipo de cultura en toda la tierra, en todos los territorios, al que le molesta por ahí, a mucha gente le molesta que le digamos cultura patriarcal o patriarcado, le podemos decir de otras maneras, digamos, pero yo le llamo de alguna manera civilización, ¿sí? La civilización, digamos, implica una serie de concepciones sobre lo que no es civilización, ¿no? Yo voy a ir un poquito más adelante con eso, Pero el mundo civilizado, digamos, se impuso en el resto de los territorios del planeta sobre el resto de las especies y otras expresiones de la humanidad y otras expresiones de lo cultural, de los modelos de vivir distintos, que eran llamados no civilizados, ¿no? También. Bien, entonces, yo les hablaba de todo este movimiento de guerras, ¿no? Del siglo pasado, la tiranía, el fascismo, el desarrollismo, ¿no? El postindustrialismo, el extractivismo, ¿sí? La transmutación del capitalismo continua, dieron origen a movimientos antagónicos, a la aparición de nuevos epistemes y movimientos alternativos, ¿no? Como los derechos humanos, como les decía, el ecologismo, los derechos de la tierra. Bueno, todas estas expresiones son transformaciones e intentos de establecer un cierto equilibrio perdido, ¿no? Incluso dentro de la tecnología de transformación que comenzó en el Neolítico, incluso en este proceso continuo de olas de recrudecimiento de esta manera de estar en el mundo, apropiando, sometiendo, dominando, controlando, que es la cultura domesticadora, ¿no? La cultura esclavista que nos engendró, digamos. Bien, ahora, estos movimientos son considerados adelantos, ¿no? En la civilización, porque intentan como equilibrar un poco. Pero yo no considero llamarlos adelantos porque son movimientos divergentes, o sea, opuestos, cuando no antagónicos, ¿sí? La mayoría de las veces al movimiento civilizatorio. ¿Sí? Quiero que entiendan a qué llamo yo movimiento civilizatorio, ya lo he definido bastante, pero creo que si les queda alguna duda, después lo podemos revisar. Entonces, yo no considero que esos movimientos en donde, digamos, se trata de darle, por ejemplo, a la naturaleza, se trata de considerar los derechos de la tierra, ¿no? O sea, se trata de darle un derecho a la naturaleza, o se lo empieza a considerar como una entidad a considerar, sea un movimiento, un adelanto o parte de un movimiento que tiene una filosofía de posesión y extractivista, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, alguien en la carta del indio Seattle decía, el hombre blanco es un extraño que llega a la tierra y arrebata lo que necesita durante la noche, ¿no? O sea, esa manera en que nos veían otros pueblos, se veían a la civilización occidental, es una manera antagónica, ¿no? A pensar en el derecho de la tierra, ¿no? O sea, o que la tierra es una entidad que hay que respetar. Son movimientos, digamos, que no son civilizatorios, ¿sí? En el sentido que estoy usando la palabra en este momento. Dentro de esto yo no mencioné lo que es la cultura de paz. Me gustaría hablar un poquito sobre eso. Básicamente, para mí, revisarlo es una manera de empezar a pensar un poco
más sobre el tema que quiero tratar más adelante, que es el tema de la educación para la paz, y su relación con esto que venimos hablando y la animalidad también, a la cual voy a volver un poquito más adelante. Bueno, un poquito para repasar, la idea de cultura de paz tiene dos términos, cultura y el otro es paz. Así que, bueno, quiero repasar un poquito el tema de la cultura. Ya vine anunciando más o menos cuál es un poco mi postura frente a lo que es la cultura. Esta es una cultura civilizatoria. Y creo que es importante ver, ¿no? O sea, hay una definición que usa Franz de Waal que dice que cultura es cómo hacemos y pensamos las cosas, cómo hacemos y pensamos las cosas, ¿sí? Transmitido por medios no genéticos. O sea, cultura es todo este bagaje de, 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 de transmisión del cómo pensamos y cómo hacemos, ¿sí? Pero quiero agregar también algo importantísimo, que también de aporte del doctor Maturana, que el pensar no es en realidad la base, sino el sentir. Él incorpora la idea del lenguajear y en sus estudios explica la relevancia que tiene más que el pensar, el sentir. Eh, para, digamos, para lo que nosotros consideramos el valor o la realidad que le atribuimos a ciertas ideas o maneras de pensar, ¿no? Bien. La cultura tiene que ver entonces con el pensar, con el hacer y con el sentir, ¿sí? Nuestra cultura, en la que venimos reproduciendo desde los inicios, o sea, en este proceso de criarnos, pensarnos, explicarnos, digamos, atravesados por ese sentimiento respecto a la naturaleza, respecto a la excepcionalidad humana, respecto de, de, de los derechos que tenemos, digamos. Ha sido una sucesión, digamos, de transmisión cultural de lo mismo, ¿no? De las mismas ideologías, de las mismas ideas, de los mismos modelos de haceres, o, como diría Maturana, de coordinaciones de haceres, que se sostienen, se retroalimentan y se repiten a lo largo de lo que llamamos la historia de, por lo menos, los últimos siglos o milenios. Esto iba a ser un poco más largo porque también quería definir un poco la idea de paz, ¿sí? Como diferenciar un poco lo que Illich llamaba lo que es la paz económica, ¿sí? Las distintas ideas que hubo sobre la paz, digamos, en distintas expresiones culturales dentro de los últimos siglos, también en Occidente y Oriente. La paz considerada como un cese de la guerra para generar la expansión económica, como lo describe Polanyi en La Gran Transformación, una paz, digamos, un modelo de paz nacido, eso de la idea del desarrollo, nacido de la idea de la distribución de los recursos, de la apropiación de los territorios, etcétera, ¿no? Una paz ligada a la visión de la economía que considera la tierra y los humanos como recursos, ¿sí? Para ser administrados. O sea,
una postura que nos pone frente al otro como recursos humanos, ¿no? A los animales como recursos alimenticios, ¿sí? Y a las plantas como también. O sea, entonces, y a los territorios como recursos naturales. Entonces, la, la paz económica, digamos, ustedes pueden leer, ahora una publicación muy linda que se llama Mensajes desde la choza de Gandhi, de Illich y otros escritos, que compila una serie de escritos sobre el tema de la paz, ¿sí? Que está muy interesante, ¿no? Illich dice, la paz económica es un peligro mayor para la paz popular, cuyo cuestionamiento debería ser la primera tarea sobre la investigación sobre la paz. La paz económica no es más que el velo de una agresión brutal contra el valor de uso del medio ambiente y de la subsistencia de la gente. Define el medio ambiente como un recurso escaso que se reserva para un empleo óptimo en vistas a la producción de mercancías y a las prestaciones de profesionales. Esa es la manera en que nosotros, desde la economía, se define el desarrollo y la paz. Él también habla sobre otros modelos, digamos, que hubieron de sentir la paz, ¿no? Él dice, por ejemplo, en chino, Wu Ping se refiere a la dulce y serena armonía que reina en el centro de la jerarquía del cielo, y en hindi, Shanti, que podemos entender como el despertar íntimo, personal, cósmico, no jerárquico. Los sentidos de ambas palabras son muy diferentes, como lo son los de las palabras africanas o polinesias, designando no la paz impuesta desde arriba, sino la paz que se teje abajo, en los márgenes, que es el tejido social de base. Son las varias formas de la paz vernácula, esto que tienen en común, y es que crean y preservan las condiciones de un florecimiento único. ¿Sí? Illich empieza, en esos textos, empieza a hablar sobre otras concepciones de la paz que no tienen que ver ni con la paz romana, ni con la paz de los imperios, ni con la paz civilizatoria, sino con otros modos de sentir la paz, ¿no? Y se refiere a un poco una historicidad distinta de la que venimos sintiendo de paz como ausencia de guerra, ¿no? O sea, paz no es solo ausencia de guerra, incluso antes, ¿no? Él dice, por ejemplo, la paz de cada pueblo es tan distinta de la de otros pueblos como su poesía. Traducir la paz de un idioma a otro, de una cultura a otro, de una época a otra, es tan arduo como traducir poesía. Por ejemplo, en el siglo XII en Europa, Pax no significaba ausencia de guerra, sino mucho más. Incluía la protección de los pobres, de sus medios de subsistencia, de la violencia, de la guerra. Se trataba de preservar la cosecha futura y el ganado, y por lo tanto, los espacios y los tiempos de selección y conservación de semillas, pero también el acceso a las fuentes de agua y los pastizales, los bosques y los animales. En todas las culturas preindustriales existían disposiciones para la protección de la subsistencia del más débil. La llamada paz en la tierra salvaguardaba los valores de uso del medio ambiente contra las intrusiones armadas y las excesivas ambiciones de los señores. O sea que la paz económica del desarrollismo es una paz también bastante nueva. Bien, yo quería también anexar otra terminología, digamos, otra idea sobre la paz, que es la paz biológica. ¿Sí? Y la voy a definir como una relación entre el individuo y el nicho que perpetúa la armonía sensorial, operacional y relacional entre individuo y nicho ecológico, y a su vez se mantienen fundadas en las relaciones armónicas de estas unidades ecológicas, organismo-nicho, y otras unidades y otros linajes biológicos, animales, vegetales, hongos, etc. Lo que estoy intentando sumar a esta idea de paz es una idea un poco más como de biológica, en el sentido de decir, dejar de pensar el mundo como desde las ideas civilizatorias que piensan el mundo
y la naturaleza como una guerra, una lucha por el más fuerte, ideas que han transformado nuestra manera de ver incluso la naturaleza, y empezar a verla como una integración de equilibrios, ¿sí? Continuamente en movimiento, en donde existen no solo en algunos momentos algún conflicto o competencia, sino también existen también una serie de relaciones de apoyo y mutuo, ¿sí? Eh, que es algo que nunca se tuvo en cuenta dentro de las teorías, incluso evolutivas, ¿no? Esta idea de la continua, digamos, eh, eh, comunicación entre los seres vivos, entre los vegetales, cómo el bosque funciona como un solo organismo, cómo se comunica, cómo los árboles se ayudan, cómo los distintos, cómo el hongo y el musgo se forman, cómo se forma el liquen, cómo el liquen puebla distintos ambientes, cómo ciertas plantas repueblan ciertos ambientes para que otras plantas aparezcan y la vida se multiplique en espacios donde no existía. O sea, todo lo que es la sucesión, ¿sí? Eh, fue siempre desconsiderado porque nuestra visión estaba basada en esta idea civilizatoria de la imposición y de la guerra. Bien, quería entonces, con esta idea de, cuando hablamos de cultura de paz, ¿de qué hablamos? Quería llegar al lugar en donde si nosotros no consideramos también que una cultura de paz tiene que ver con un cambio de nuestra relación con el mundo animal, con el mundo biológico, con el mundo, digamos, vegetal también, obviamente, o sea, de un cambio de relación con nuestro entorno, de alguna manera creo que vamos a dejar una parte muy importante, no solo digamos, teórica, sino también de nuestro ser, afuera de la ecuación, cuando pensemos en una cultura de paz. O sea, seguir reproduciendo una cultura que está basada en la idea de que somos una excepción y que la animalidad es algo que ocurre fuera de nosotros, ¿sí? Nunca nos va a permitir vivir en una cultura de coexistencia ni con la naturaleza ni con los animales, ¿sí? Ahora, eh, los modelos de transmisiones que existen para la cultura, uno de los modelos, una de las maneras de transmitir la cultura, en este momento, el que ha desplazado básicamente a la crianza, que ha sido el modelo más natural, ¿no? La crianza en cualquier especie, es el momento en que la madre y la comunidad transmite a los pequeños, ¿no? Eh, las bases culturales de su subsistencia, digamos, lo que esa especie ha aprendido, ¿sí? Y ha desarrollado para vivir en cierto territorio, en grupos o no, y la información respecto a lo que se necesita para sobrevivir ese otro ser. A nivel humano, la crianza ha sido siempre esta manera de transmitir, como decíamos, la cultura, ¿no? El modo de estar, de pensar y de sentir respecto de la mayoría de las cosas que eh, los adultos sentimos hacia los niños, a los niños. Ahora, la educación ha sido un modelo que, lo que llamamos hoy educación, que nace, ¿sí?
hoy se considera una necesidad básica, la educación. Y ese modelo, digamos, de transmisión de ideas, de conocimientos, de herramientas cultural, viene producido por un devenir que algunos conocemos, ¿no? O sea, sabemos lo que Illich habla, cuenta sobre cómo la palabra educación se transforma desde el educatio polis, o sea, del momento en que las madres enseñan a sus crías y dan las herramientas básicas de subsistencia, a lo que hoy consideramos educación, que es una necesidad universal, ¿sí? Que se transmite desde una orientación muy particular de nuestra cultura. O sea, sabemos que, como cita Illich, Comenius define la educación como un proceso en el cual se puede enseñar a cualquier persona cualquier cosa, y que aprender fuera de este proceso es aprender como las bestias. Entonces, el nacimiento de la educación marca un distanciamiento de la bestialidad relacionada con la animalidad, relacionada con la naturaleza, relacionada con un montón de cosas que la cultura civilizatoria concebía sobre el mundo natural y el mundo biológico. La cultura civilizatoria, tanto en Oriente como Occidente, ha sentido siempre el cuerpo, la animalidad y lo biológico, ¿sí? Como algo relacionado a lo bestial, a la animalidad, a lo bajo, ¿no? El espíritu por encima del cuerpo y de la materia, el logocentrismo, digamos, ¿no? Del que habla Derrida en Occidente. También, ¿sí? La razón sobre la barbarie. O sea, todo lo que ha sido para nosotros dentro de la transmisión cultural ha sido una sucesión de digamos, procesos educativos que intentan desanimalizar a nuestros críos. Perdón, David. ¿Por qué? ¿Sí? Perdón, como se nos está acabando el tiempo, nos gustaría, Sí. quizás, pero sobre todo tu experiencia que nos cuentes con los animales. ¿Puede ser? Bien. Sí, sí, claro. Claro. Termino acá esta idea y ya les paso a la experiencia. Digamos, nosotros estamos hablando entonces de cuando hablamos de educación, hablamos de un proceso de desanimalización del humano. Y en este proceso de desanimalización perdemos las herramientas, los canales de conexión, la emoción respecto a la animalidad que poseemos. Y perdemos entonces la capacidad de vincularnos a través de nuestra propia animalidad con todas las otras formas que nos acompañan. Lo hacemos desde conceptos y desde ideas ya propiciados por una evolución del pensamiento occidental, y no desde la propia animalidad y desde el propio cuerpo, que se considera un animal, una máquina, una bestia, que debe ser o sometida, o controlada, o educada, o entrenada, ¿sí? Y que termina al final reproduciendo el mismo sistema de guerra contra el cuerpo, de guerra contra la animalidad, de guerra contra la barbarie. ¿Ok? Entonces, preguntaban de mi relación. Mi relación con los animales, al
empezar a vincularme con los caballos y tener que educarlos, y en el mismo momento yo también tener que estar junto a los niños y educarlos, empiezo a ver que del otro lado hay un otro, con un bagaje cultural, con un bagaje emocional, con una subjetividad, que me plantea una disyuntiva, porque ¿cómo me acerco yo al otro? ¿Desde la aceptación, desde el reconocimiento, o desde yo me acerco desde el lugar donde yo quiero enseñarte a convivir con los humanos, convirtiéndote en algo que yo creo que va a ser lo mejor para vos para poder coexistir en esta sociedad humana? ¿Cómo le enseño a un cachorro, a un perro, a un niño? ¿Lo transformo en eso que yo creo que es lo mejor para él? ¿O lo miro y permito la expresión de lo que él es, confiando en que hay algo ahí que se va a expresar, que se va a desarrollar? Desarrollarse es algo que sale de adentro hacia afuera, no que se moldea un bonsái. ¿Sí? El educador, o sea, los animales me hicieron plantearme muchas cosas de la educación respecto a mi postura como maestro o como adulto, ¿sí? Para poder estar con los caballos y aprender de ellos, nosotros en nuestra escuela decíamos, el caballo siempre tiene razón. Bueno, yo tenía una compañera que me decía, el niño siempre tiene razón. Eso es una postura que te pone frente a una falta de adultocentrismo, o una falta de excepción, digamos, una nueva mirada sobre el otro, que te coloca en una situación no de esta verdad absoluta de que yo sé lo que es bueno para vos y yo te voy a decir lo que es bueno para vos, sino de la posibilidad de emergencia de la otra edad, del otro animal, del otro perro, del otro niño. Cómo aparece en los animales enseguida esta necesidad de desanimalizarlos. No queremos que el perro sea perro, no queremos que el caballo sea caballo, no lo podemos permitir, nos molesta la animalidad porque nos incomoda, porque la relacionamos con la bestialidad también, con la falta de justicia o de sentido o de entendimiento. Pero los perros, los caballos, muchos mamíferos que conviven con nosotros entienden perfectamente sobre lo que está bien o lo que está mal en el sentido de el sentido de la equidad y la justicia. Hay un montón de pruebas y un montón de experimentos, ¿sí? Las bases de la moral no están solamente en la humanidad, están en un montón de otros animales, pájaros, perros, primates. Entonces, cuando la excepcionalidad humana se empieza a caer, cuando yo me vi confrontado, digamos, no solo en la convivencia, o sea, cuando yo le di espacio a lo que ustedes sienten en la convivencia con los animales, y lo empecé a tomar en serio, y empecé a ver desde ese camino, y a reevaluar, digamos, las ideas y los epistemes, digamos, respecto a la animalidad que hay desde otros caminos, desde mi propia experiencia, o desde estudios alternativos que empezaron a aparecer, a aparecer fuentes en donde yo podía verificar lo que estaba experimentando, que había un otro ahí y que ese otro no era, digamos, ese otro era la posibilidad de conocer un otro universo si yo actuaba desde el respeto y desde el acompañamiento, y a partir de ese proceso
cualquier intento de control o de transformación del otro en lo que yo quería, se notaba como un intento de imposición, ¿sí? De algo que el otro, o sea, era porque yo quería, y no es que el otro no fuera a aprender a coexistir conmigo, no es que los animales no puedan aprender a coexistir con ustedes, que los niños no puedan ser, tengan que ser educados para ser seres sociales. Somos seres sociales por biología, descendemos de primates sociales. De estar la aprobación social y el afecto y la necesidad de contacto es la base de nuestra biología, como niños, como es la base de la biología de los perros. No necesitan educar a un perro, el perro se educa solo en la convivencia, en la coexistencia, y no necesita de ser desanimalizado. Esa es en parte la experiencia que yo empecé a vivir con los animales, y por eso dejé de domar o de intentar someter o de educar de alguna manera, porque ningún animal ni ningún niño necesita ser desanimalizado. Y la educación es desanimalización. ¿Por qué? Porque pensamos y transmitimos un montón de ideologías detrás de cada gesto educador. Pensamos que el otro, si no se educa, no va a hacer esto, no va a hacer lo otro, no va a hacer aquello otro, que nosotros pensamos que es lo mejor para el otro. Ahora, no creemos en que en el otro están las bases, ¿sí?, del sentido de la justicia, de la moral, porque obviamente relacionamos eso con algo que es enseñado o que es transmitido de manera cultural. Pero en realidad no, es parte de nuestra biología. Y es parte de la biología de muchos animales. Entonces, cuando uno puede correrse de ahí, o sea, cuando yo pude correrme del lugar en donde dejé de ver el caballo como un idiota o como alguien que hay que enseñarle a cómo estar o cómo relacionarse, porque si no, no lo va a hacer de manera apropiada. El caballo es un ser social, ¿sí? Y entiende perfectamente lo que está bien, lo que está mal, lo que es permitido, lo que no. Y si lo hace, además, digamos, los caballos me mostraron que muchas cosas que yo hacía eran dañinas para ellos, pero cuando yo les di el espacio para decirlo, para mostrarlo, mientras estaba imponiéndome a ellos, mientras estaba transformándolos en seres obedientes, en seres sumisos, ¿sí?, lo único que generaba era silencio, no había diálogo, ¿sí? El diálogo comenzó cuando yo empecé a escuchar y empecé a considerar al otro como un otro, con el derecho a expresarse y a respetar esa otra subjetividad. Y ahí los caballos y los animales empezaron a manifestarse de maneras absolutamente impensadas y desconocidas para mí. Y eso me hizo replantear que las cosas que yo consideraba, pues yo decía, bueno, pero el caballo está bien, porque yo el caballo no sé. Entonces el caballo siempre tiene razón, es una manera de mostrarme qué es lo que el caballo necesita, o darle un espacio al caballo para que me enseñe quién es él, cómo es él, ¿sí? Cosas de su especie. Pero con los niños no, los niños son niños, yo soy de la misma especie, yo fui niño, entonces yo sé lo que los niños necesitan. Y esto es una barbaridad, es una ignorancia absoluta de la niñez. Pensar que uno sabe lo que los niños necesitan. Es desconocer a la niñez. Porque nosotros somos niños domesticados. Entonces, hemos olvidado gran parte de lo que ser niño es. Y no confiamos en la niñez porque creemos que si no educamos a un niño va a ser un animalito. Un animalito, cuidado.
Y eso es feo, eso es malo. El animalito no tiene cultura, no sabe lo que es, no tiene moral. Es una bestiecita. ¿Se dan cuenta cómo esta idea nos viene carcomiendo las bases de la transmisión cultural? Y perdemos toda nuestra conexión con el mundo biológico, ¿sí? Y continuamente estamos invitando al niño a desconectarse de ese mundo biológico. Ahora hay movimientos, ¿no? De inteligencia emocional, de inteligencia espacial, hay otros movimientos, sentir, bueno, escucharse, hay movimientos que están intentando recuperar. Pero este miedo por lo biológico, por el cuerpo, por las pulsiones, por las emociones de una sociedad, digamos, carno-falo-logocentrista, es transmitido generacionalmente con la educación. Una educación que fue impuesta a un montón de pueblos que tenían su animalidad mucho más vigente y mucho más despierta que la nuestra. Los salvajes. Los salvajes. ¿Cuál era nuestra idea del salvajismo? O sea, nuestra educación trae una guerra contra el mundo biológico, contra la animalidad. ¿Sí? Ese es uno de los temas más interesantes. Por favor, gracias, cuando quieran. Igual son Gracias, para, David. Gracias, para que David. son cosas para que las David, conversemos. muy inspirador. Por temor a la animalidad. No permitimos la expresión, no acompañamos a un perro en todo su proceso de entendimiento y comprensión de lo que es vivir con los humanos. No lo hacemos. Queremos modificar su conducta, queremos imponerle una manera, queremos, digamos, transformar el perro en algo que el perro no es. O ni sabemos qué es. Lo mismo hacemos con un niño. Pues entonces, cerramos acá. Un beso. Cuando quieran. Igual son para, Gracias, para que David. Muchísimas gracias, David, muy inspirador. Muy interesante tu mirada, David. Muchísimas gracias.